hermanos, en esta noche. Gracias a Dios por esta hermosa oportunidad, hermano, que el Señor nos regala. Siempre, hermano, todos los días el Señor, su misericordia sobre nosotros nos permite, amén, presentarnos, no solamente cuando estamos aquí en el templo, sino también en el lugar que nosotros nos encontremos. Estamos delante de la presencia del Señor. Y eso es una hermosa oportunidad en la que el Señor nos regala, de tener esa bella experiencia de poder dirigirnos a Él y decirle: gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, amén, por tu salvación. Vamos a leer la palabra de Dios, entonces, Salmo capítulo 33. Y todos son bienvenidos en esta noche a este lugar, en el nombre del Señor. Las personas que nos acompañan, los hermanos, todos en esta noche son bienvenidos. Salmo 33. ¿Todos lo tienen? Vamos a leerlo todo, aunque voy a tomar solo 2 versículos, pero vamos a leerlo todo porque es un salmo muy hermoso. Entonces dice: alabanzas al Creador y Preservador. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. El amor, justicia y juicio de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Amén. Él junta como un montón las aguas del mar, Él pone en depósito los abismos. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Según esperamos en ti. Aleluya. Pueden estar cómodos, hermanos. Qué hermoso salmo, ¿cierto? De la palabra de Dios. Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en que estamos en la presencia del Señor y que ha sido un culto muy maravilloso. Hemos sentido la presencia de Dios aquí. Amén. ¿Quién puede decir: yo he sentido la presencia de Dios aquí? Amén, hermano, que eso es real, es una experiencia real. Y de eso se trata, que vivamos esas experiencias personales con el Señor. Amén. Porque Él es una realidad. Entonces, bueno, quisiera tomar 2 versos de acá y para referirme en algún aspecto a la oración. Quiero referirme a algún aspecto a la oración y quiero tomar 2 versículos de este lugar, de este salmo. El versículo 16 y el versículo 17, que dice: el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Amén. Y quiero referirme de alguna manera a la oración. Y en algunos casos hemos escuchado muchas enseñanzas maravillosas acerca de la oración. Y parece que es un concepto que tenemos bien claro entre nosotros acerca de lo que es orar. Pero bueno, dice la palabra de Dios que
que todos los días Él nos va dando cosas nuevas por su Espíritu Santo. Y qué importante es, miren, que Dios ha puesto en el corazón de nuestro pastor, el hermano Plutarco, para guiarnos a nosotros en este sentido de la vida devocional, de la búsqueda de Dios a través de la oración. Porque ese es el sentir de Dios. Porque la oración es el medio, es el mecanismo, el medio, la manera, la forma en que yo puedo tener un encuentro personal con Dios y dialogar con Él. Eso es lo que es la oración. Entonces, cuando un creyente tiene bien claro lo que es la oración, cada vez que tiene la oportunidad de hacerlo, de dirigirse para con Dios, entonces lo hace de una manera responsable, sincera, verdadera, porque sabe a quién se está dirigiendo. ¿Cierto? Cuando uno tiene conciencia de que está orando, que está en una posición privilegiada con respecto a aquellos que no conocen al Señor Jesús, que no conocen a este Dios, pero el creyente que sí sabe lo que está haciendo y con quién está hablando, entonces lo hace de una manera distinta. Amén. Por eso es importante entender lo que representa la oración. Por eso también cuando ayunamos, entonces nosotros apartamos ese espacio y nos disponemos, nos abstenemos de algunos de los alimentos y de algunas cosas para encerrarnos y llegar a la presencia de Dios, porque entendemos eso. Y entonces nos derramamos delante de Dios y exponemos o presentamos y nos quitamos nuestras coronas o nuestros argumentos, nuestras cosas, y las colocamos delante de Dios. Y entonces nos presentamos delante de Él tal cual como somos, sin esconder nada, ¿cierto? Porque sabemos que estamos delante de la presencia de Dios. Entonces es importante estos versículos porque dice que el reino se salva por la multitud del ejército. Y precisamente a eso me quiero referir. Porque la vida del creyente depende, yo digo que exclusivamente de esa relación personal con Dios. Amén. ¿Y eso cómo se da? A través de la oración. Por eso es importante fortalecer la oración. Todos necesitamos, hermanos, entrarnos más en esa relación con Dios a través de la oración. Necesitamos profundizar en la oración. Amén. ¿Cierto? Entonces, el reino se salva por la multitud de su ejército. Y qué comparación tan bonita, porque en este capítulo el salmista está expresando lo que Dios es y lo que ha hecho. Él es Dios sobre todas las cosas y tiene señorío sobre todo. Por eso Él es digno de la gloria y es digno de la honra. Y entonces, por eso dice que Él mandó y existió. Él dijo y fue hecho. Él es el creador de todo. Y por eso dice que mira hacia los hijos de los hombres y conoce el corazón de todos los hombres. Atento está a todas sus obras. Y entonces parece que estos versículos entran ahí porque hace esa comparación. Entonces dice, como Él es Dios, entonces, aunque el rey tenga mucho poder, tenga mucha capacidad, tenga mucha riqueza, no podrá nunca compararse con el poder de Dios. Ni la fuerza del caballo podrá librar al valiente. No se puede comparar. Por eso, mire, el salmista también expresa en el Salmo 127 cuando dice: si Jehová no guardare la casa, en vano vela la guardia. Amén. Porque precisamente no son nuestras capacidades. Y quiero referirme a esto porque quisiera en esta noche, ¿no?, sacar a luz nuestros argumentos. Porque a veces nuestros argumentos nos impiden tener ese libre acceso a la presencia de Dios. Nuestras razones, nuestras capacidades, nuestro afán, nuestras cosas, nuestra lista de situaciones, nuestros argumentos, nuestras posiciones, el conocimiento que tenemos, a veces se vuelve obstáculo para que tengamos ese libre acceso a la presencia de Dios
a través de la oración y podamos entonces tener un diálogo verdadero y sincero con el Señor. Y podamos ver esa obra de Dios en nuestra vida. Por eso a veces cuesta mucho en las congregaciones y en las iglesias. Hermano, hay que asistir al culto. Hermano, hay que asistir al ayuno. Hermano, y siempre está el recordar cosas que deberían ser el resultado de la alegría, del gozo que hay en el corazón del que tiene esa experiencia personal con Dios. Porque el culto es eso, es la celebración conjunta de todos los agradecidos con el Señor. Amén. Hacer un culto reverente, celebrar la obra de Dios, esa muerte, esa resurrección, esa victoria, esa salvación, esa gracia para con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Pero entonces a veces los años, la experiencia nos hace estar cómodos, nos hace estar tranquilos, ¿cierto? Nos hace entrar en un conformismo y en un estado, digámoslo así, en esta noche crítico, cuidados intensivos delante de la presencia del Señor. Por eso Dios ha puesto ese sentir, también creo yo, en el corazón de nuestro pastor. Hay que entrar en esa vida devocional, hay que ejercitarla, porque la oración es como un ejercicio espiritual. Amén. En el cual yo debo disciplinarme. Amén. Gloria al Señor. Por eso las personas que no se ejercitan, entonces tienen problemas en las coyunturas y en las piernas y sufren ataques cardíacos y demás cosas. Tienen sobrepeso. Amén. Porque están ahí reposados. Pero la oración es un ejercicio en el cual nosotros debemos ejercitarnos como hijos de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, querido hermano, cada quien conoce su condición delante de Dios. Todos los que estamos aquí, cada uno en su espíritu, delante de Dios, saben qué condición está delante de Él. Cada uno sabe en la manera que se presenta a Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en ese instante? ¿Qué palabra se está diciendo? ¿De qué manera se está presentando? ¿Cómo lo está haciendo? Porque eso es individual. Amén. Gloria al Señor. Cada uno sabe en su espíritu para con el Señor cómo nos encontramos. Por eso en el capítulo, miren, en Lucas capítulo 18, es importante. Porque el Señor mismo, refiriéndose a esto, le dice a un grupo de personas, los que estaban ahí escuchándoles, y les dice de la siguiente manera: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Mire, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Porque debe ser una persistencia o insistencia en la persona. Debemos perseverar en la oración. La oración no se hace solamente por todos los miércoles o todos los sábados o todos los domingos o una vez a la semana, sino que debe ser siempre. Debe ser una disposición constante en el que ha creído en el Señor Jesucristo. Debe haber persistencia. Amén. Porque entiende que de esa manera es que Él va a poder seguir adelante, triunfar en este camino. Amén. Obtener la ayuda de Dios, el respaldo de Dios, ser bautizado con el Espíritu Santo. No hay otra manera, hermanos, para seguir en este camino, porque no son nuestras fuerzas. Porque por eso cuando no oramos, cuando menguamos en la oración, entonces nuestras fuerzas menguan, decae nuestro ánimo. Parece que es pesado entonces arrodillarnos a orar. Nos da sueño, nos cansamos y salen muchas excusas para nosotros orar. Amén. Por eso necesitamos, hermanos, que Dios
nos estremezca, nos despierte. Amén. Y entendamos que necesitamos tener esos espacios, amén, de encuentros personales con el Señor. Aleluya. Diálogos sinceros, verdaderos. En la Biblia hay muchos ejemplos. Hay muchos casos incontables de personas que supieron allegarse en la presencia del Señor a través de un diálogo verdadero. Y también hay casos de aquellas personas que quisieron impresionar a Dios a través de una formulación de muchas palabras, pero no fueron aceptos delante de la presencia de Dios. Porque no son las palabras, no son las vanas palabras, la repetidera y las cosas. No. Se trata de que de nuestro corazón salga una disposición, una actitud voluntaria, sincera, de decir: Señor, yo necesito tu presencia, necesito que me ayudes. No hay otro que me pueda ayudar. No hay nadie que me extienda la mano. Por eso, Señor, yo te miro. Es que hay que mirar a Jesucristo. Amén. Por eso la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, porque no hay otro. Y el salmista dice que alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, solo Jesucristo, solo Dios puede hacer la obra que tú necesitas y que yo necesito que ocurra en mi vida. Y que cada uno de nosotros sabemos y somos conscientes delante de Dios de lo que necesitamos que Dios haga en nuestra vida. ¿Y cómo ocurre eso? A través de esos momentos a solas con Dios, en la oración. Aleluya. Para que no sientas pesadas las palabras de los predicadores ni de los líderes. Hermanos, hay que orar. Hermanos, vengan al ayuno. Hermanos, hagan eso. Hermanos, vamos a motivarnos a buscar al Señor. Hermanos, vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Porque cuando uno está así como un poco débil y sin fuerzas, entonces siente esas palabras como pesadas. Otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo. Hermanos, es que dependemos de eso. Solo así es que podemos, hermanos, triunfar ante las tentaciones, ante las debilidades, ante la angustia, ante las situaciones de la vida. No hay otra manera. No hay otra manera, no hay otra forma. No la vas a encontrar. Por eso el afán y la ansiedad ha hecho un problema grande, o es un problema grande en la vida de la persona. Y por eso Jesús lo dijo: no se afanen, no se angustien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Hermano, es que buscándolo a Él nosotros tenemos respuesta a lo que estamos necesitando. Si el problema es espiritual, fuerzas de Dios. Él es el que levanta al caído. Él es el que da fuerza al cansado. Él es el que endereza los pies al que se está saliendo del camino. Él es el que llena con un Espíritu Santo al que no lo tiene. Amén. Él es el que pone gracia del corazón de cada uno de nosotros. Él es el que en medio de la angustia está atento al clamor de los que confían en Él. Aleluya. Él está aquí en esta hora, está aquí. Amén. ¿Cuál es tu disposición? ¿Cuáles son tus palabras? ¿Cuál es tu actitud para la cual te presentas delante de Dios? Amén. Y cada uno, no se trata de que nosotros en esta noche de verdad vamos a reconocer delante de Dios que si no lo estamos haciendo de la mejor manera, necesitamos entonces hacerlo, agradarlo a Él, para poder ver el poder de Dios en nuestra vida. Aleluya. Amén. Por eso dice aquí en Lucas 18, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hermano, no desmaye. Si usted se siente cansado, siga orando. Si no tiene ganas, siga orando. Amén. Si le duele la pierna, siga orando. Si pasa una hora, siga orando. Amén, hay que orar.
Vamos a hacer ese esfuerzo y vamos a comprometernos delante de Dios a orar. Amén. Diciendo, mira el ejemplo que pone el Señor Jesús. Había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre, pero también había una viuda en aquella ciudad, y la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dice el Señor, ese fue el ejemplo que puso el Señor. Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso no hará justicia Dios a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Oiga, ¿qué expresión? ¿Acaso Dios no hará justicia a aquellos que claman a Él día y noche? Amén. ¿Tardará en responderles? ¿Qué dice usted en esta noche? Bueno, dice la palabra, os digo pronto que les hará justicia. Y dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Permítame decirles que, en otras palabras, dirá, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará haciendo así? ¿O los hallará haciendo así? ¿Haciendo qué? Perseverando en la oración. Cuando venga el Hijo del Hombre, los hallará haciendo así. Qué bueno, ¿no? Que nosotros perseveremos en la oración. Que cuando venga el Señor nos halle así, en esa disposición de relación personal con Dios a través de la oración. Así como dice allá en Apocalipsis capítulo 21, y el espíritu y la esposa dicen ven. Sí, Señor, ven. Debe ser el clamor de los hijos de Dios. Por eso en su oración, amén, usted debe entonces entregar, reconocer, confesar delante de Dios su condición. Y decir, Señor, yo necesito que tú intervengas en mi vida. Que el día que tú vengas, Señor, yo pueda irme contigo. Oiga, porque es que la esperanza del creyente es que un día cuando el Señor venga, entonces pueda ser transformado si está vivo. Y si está muerto, sea entonces también transformado y levantado. Y estar con el Señor allá en los cielos. Esa es la esperanza nuestra. Y por su resurrección es que esa esperanza es segura, es viva, es verdadera. Amén. Porque si no, ¿qué estaríamos haciendo aquí? Si no tuviéramos esperanza. Por eso el apóstol, entonces refiriéndose a aquellos que mueren en el Señor, dice que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. ¿Cuáles son los que no tienen esperanza? Los que no han recibido al Señor Jesucristo. Los que no han confesado han recibido esa obra, han creído en ese evangelio. Para que, dice, no entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque el Señor mismo con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados y estaremos con Él por siempre. Y dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Está en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Qué bueno, hermano, que nosotros tengamos en claro eso. Para nosotros poder ser salvos necesitamos entonces tener comunión con Él a través de la oración. Porque si no, será muy difícil. Sabe que ahora, hablando de estas cosas, me acuerdo del profeta Samuel. Mire, y lo voy aquí a comparar con el versículo que tomamos al principio.
¿Sabe qué dice de Samuel en los primeros capítulos acerca del profeta? Que en aquellos tiempos no había visión, no había palabra, escaseaba la palabra de Dios, no había visión en el sacerdote. Parece que los hijos de Elí entonces eran sacerdotes, pero estaban haciendo lo malo delante de Dios. Entonces no había una actitud verdadera para con el Señor, sino que estaban haciendo las cosas por el formalismo, por el internet, por el interés personal. Y ellos, los hijos de Elí, cuando traían los sacrificios y traían las ofrendas, entonces ellos tomaban para sí de todas esas cosas y tenían las cosas de Dios por juego y no le estaban dando la importancia. Pero dice que Samuel ministraba delante de la presencia, ministraba a Jehová delante de la presencia del sacerdote Elí. Ministraba, servía. Y dice la Biblia, bueno, entonces que en una ocasión, entonces cuando escaseaba la palabra y no había visión, Dios le habló a Samuel. Y dice la Biblia que Samuel estaba durmiendo cerca del arca del pacto, en el templo. Y dice que antes que fuera apagada la lámpara, que la lámpara se apagara en el lugar santo donde estaba el arca, porque el arca representaba la presencia de Dios. Y entre esas cosas, indicaciones que Dios dio al pueblo para la creación de todos estos utensilios, entre ellos dijo que la lámpara nunca debía apagarse, porque si se apagaba el fuego de la lámpara, eso indicaba que la presencia de Dios no estaba ahí, sino que se había ido. Pero dice que antes que fuera apagada la lámpara, Dios le habló a Samuel, lo llamó y le dio una visión. ¿Y sabe qué dice también la Biblia? Que el sacerdote estaba viejo y estaba pesado. Y entonces, después de que recibió esa visión y le dijo que ese sacerdote Elí con su familia iban a ser quitados de ese lugar, cuando llegó la noticia donde el sacerdote Elí de que sus hijos habían muerto, dice que él se espantó y como estaba pesado, tenía sobrepeso, estaba gordo, parece que ya no oraba, no se ejercitaba mucho, se fue atrás y perdió la vida. Claro, quisiera Dios en esta noche que nosotros nos levantáramos de eso, ¿no? De nuestra silla en la cual nosotros estamos así como cómodos ahí, con sobrepeso también, gordos, recibiendo palabras y no aplicando a nuestra propia vida lo que recibimos. Porque a veces nos convertimos en oidores olvidadizos y no oidores hacedores de la palabra. Amén. Muchos argumentos. Es que yo soy el líder. Es que yo soy el hermano que mejor habla. Es que yo soy así, tal vez como el sacerdote. Pero antes, hermanos, que fuera apagada esa lámpara, Dios llamó a un joven que ministraba a Jehová en la presencia del sacerdote. Porque Jehová conoce el corazón, hermanos. Dios nos conoce. Dios nos conoce, a Él no lo podemos engañar. Amén. Así que levántate de tu silla, levántate ya, deja esos argumentos delante de la presencia del Señor. Sincérate con Dios. Amén. Cierto que habrá muchas cosas que cambiar en nuestra vida. Hay muchas cosas. Podemos reconocer eso delante de Dios en esta noche, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Quién es el primero? A ver, vamos a estar en pie y vamos a decirle al Señor: oh, necesitamos, hermanos, que Dios nos toque. Necesitamos que Dios nos llene con su Espíritu Santo. Necesitamos ver esas maravillas de Dios en nuestra propia vida. Necesitamos testificar a los demás, predicar el Evangelio, pero necesitamos cambiar. Necesitamos buscar la presencia de Dios. Aleluya. Lucas capítulo 11, el Señor, refiriéndose a la oración, también le dice: si los hombres, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo
aquellos quienes se lo pidan. ¿Qué estamos pidiendo? ¿Qué estamos buscando? Amén. Estamos delante de la presencia de Dios en esta noche. Hermano, esto es serio, hermano, delante de Dios esto es serio. Aleluya. Porque no estamos siguiendo filosofía de los hombres, no estamos siguiendo organizaciones, no estamos siguiendo líderes. Estamos mirando a Jesucristo, porque nos entregamos fue a Él. Amén. Por esto es de responsabilidad. Amén. Por esto es de seriedad. Amén. Nuestra vida cristiana, hermano, delante de Dios, personal. Aleluya. Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, en esta hora. Oh Jesús bendito, interviene, Señor, en nuestra vida. Oh Dios, reconocemos, Señor, tal vez no lo hemos hecho de la mejor manera, Jesús. Oh Dios, pero hoy, Señor, levantamos, Jesús, nuestras manos, nuestras palabras sinceras, Señor, en esta hora, Jesús. Oh Dios, tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra. Hay muchas cosas, Señor Jesús, que necesito que cambie, Señor, en mí, Jesús. Oh Dios eterno, solo en ti está el poder, Señor. Solo en ti está la fuerza. Oh Jesucristo, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida? Oh, gracias, Señor, en esta hora, Jesús, porque tú siempre llegas a tiempo. Señor, abre nuestros ojos, Señor. Limpia nuestros oídos, Jesús. Oh Dios eterno. Oh Dios eterno, haz la obra, Jesús, que cada uno necesita en su vida, Señor. Oh Señor, tócalo, Señor, tócanos en esta hora. Tú estás aquí, Señor, tu gracia, tu misericordia, oh tu bondad, Señor, siempre, Señor, vigente para con nosotros. Esa salvación, Señor, oh Dios eterno, oh el gozo de la salvación, Jesús eterno. Aleluya, aleluya.